que, como Diana mencionó, es el relator especial para el tema de las ejecuciones extrajudiciales. El tema de las ejecuciones extrajudiciales obviamente es un tema que ha preocupado a la oficina del Alto Comisionado en el país por muchos años. Ya desde nuestro primer informe del año 1998 hemos sacado recomendado al Estado de Colombia sobre ese tema. En el año 2004, por ejemplo, solo cito con una pequeña frase en el párrafo 86 de nuestro informe 2004, dice: llamaron la atención los casos de ejecuciones extrajudiciales de personas cuyos cuerpos posteriormente fueron presentados ante los medios como guerrilleros o paramilitares abatidos en combate. La Fiscalía General abrió investigación por homicidio a efectivos del batallón de Veis Pizarro por la ejecución extrajudicial a 3 sindicalistas en Arauca en el mes de agosto, al considerar que nunca existió el combate alegado por los militares implicados y otras autoridades del gobierno, y por el contrario, lo que se produjo fue una ejecución extrajudicial. El tema, como muchos de ustedes saben, también ha sido un tema importante de nuestro informe más reciente del año 2007. El señor Alston estuvo en el país con su equipo por 10 días en una jornada muy intensa, y pues esta conferencia de prensa es para que comparte con todos nosotros sus impresiones y su análisis de la situación. Yo quiero destacar que el señor Alston está acá invitado oficialmente por el gobierno de Colombia, y quiero en ese contexto también expresar nuestra satisfacción como oficina de la Alta Comisionada de la apertura del gobierno de Colombia para recibir relatores como el señor Alston y abrirse al escrutinio internacional y al diálogo internacional sobre situaciones que vive el país en el tema de derechos humanos y derecho humanitario internacional. El señor Alston es un relator independiente que reporta directamente al Consejo de Derechos Humanos, y nuestra oficina tiene el honor de haberlo podido apoyar en su visita acá. El honor, quiero destacar, es doble, no solo por su cargo tan importante, sino porque el señor Alston es uno de los académicos más destacados en el mundo en los temas de derechos humanos y derecho humanitario internacional, y por eso creo que tanto por su cargo, pero también por su larga trayectoria de académico reconocido, es un gran honor tenerlo acá. Termino esta pequeña introducción para resaltar que la visita del señor Alston al país es la primera visita de 4 visitas de relatores especiales que esperamos este año. El gobierno ya ha fijado fecha para el señor James Anaya, el relator especial para pueblos indígenas, que viene al país desde el 22 al 27 de julio, y existe una invitación este año para los relatores de la situación de defensores de derechos humanos y el relator sobre la independencia de la justicia. De nuevo, bienvenidas a todos, a todas, y paso la palabra directamente al señor Alston. Muy buenos días. Pido disculpas por hablar en inglés. Ahora bien, hay servicio de traducción. Yo les voy a leer la declaración que se les ha distribuido, pero luego con mucho gusto aceptaré cualesquiera preguntas de los medios de la comunicación. He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, en Antioquia, en Santander y en Meta. Estoy muy agradecido al gobierno de Colombia por haberme invitado y por su cooperación plena y sostenida para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el presidente Álvaro Uribe Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo. También me reuní con el vicepresidente y con los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, los viceministros de Defensa y de Justicia igualmente.
También celebré reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Me reuní también con el comandante del Ejército y con los comandantes de la Segunda, Cuarta y Séptima Divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces militares. Asimismo, me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes. Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayuda brindada a mi misión. En particular, quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Cristian Salazar, que ha sido extraordinario en todos los sentidos. Él está a cargo de una oficina sumamente eficaz aquí en Colombia. Quiero recalcar, sin embargo, que ni Cristian Salazar ni su oficina tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado. Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mi mandato consiste en investigar los homicidios cometidos en violación de los derechos humanos o el derecho humanitario, determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios. En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a estos homicidios. Cabe destacar desde el principio que las ejecuciones perpetuadas por estos actores repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. Los hallazgos que presento hoy son preliminares. Mi informe completo se publicará de unos 4 a 5 meses y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo. Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas. Quiero comenzar reconociendo la mejora dramática en la situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo, queda mucho por hacer. Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones rurales, intimidar a oficiales elegidos y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas. La principal preocupación es la incidencia de los llamados falsos positivos. Y los ejemplos que más publicidad han recibido son los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008. El fenómeno es muy conocido. Un reclutador engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale la víctima vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla o bandas criminales. Sin embargo, hay dos problemas con el relato que se centra exclusivamente en los falsos positivos y en Soacha. El primero de los problemas se debe a que la expresión falsos positivos brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes con fines de lucro. El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado tanto geográficamente como en el tiempo.
Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en estas matanzas. Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros, pero las pruebas, incluyendo informes de balística e informes forenses, declaraciones de testigos oculares y el testimonio de los mismísimos soldados indican firmemente que eso no es así. Esos peligrosos guerrilleros que fueron dados de baja, entre ellos hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos 2 cuñados están en servicio militar activo y un joven soldado de licencia por vacaciones. No puedo descartar la posibilidad de que algunos falsos positivos fueran de hecho guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba sostenida alguna en este sentido para demostrar estas afirmaciones. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada o calzando botas de campo nuevas de estreno, 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de hecho de guerrilleros muertos en combate. Hay un problema adicional que tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató cómo en el 2008 uno de sus hijos ha desaparecido y luego había sido dado de baja en combate 2 días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces, la madre también ha recibido amenazas de muerte. Esa forma parte de un patrón común. La pregunta clave en mucho esto es quién es responsable de estas matanzas premeditadas. Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del presidente o de los sucesivos ministros de defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno, a saber que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas manzanas podridas, es igualmente insostenible como argumento. Las cantidades mismas de los casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército. A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor cooperación con el CICR y la ONU, la incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el nombramiento de la Comisión Provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del Ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la Policía Judicial, la modificación de los criterios para premios y la creación de una unidad especial en la Fiscalía. Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que suceda en el futuro. Sin embargo, sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica. La cantidad de enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar 3 problemas. El primero es que la Fiscalía y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación. Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos. El segundo
es que en algunas zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. La transferencia de información se demora o se obstruye cada vez que es posible. Se consiguen enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de esto hay demoras que frecuentes son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas. Hay una buena noticia. Sin embargo, ha habido una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia, supondría un cambio de rumbo muy de celebrar, aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado. A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos que incluyen a paramilitares desmovilizados continúan produciéndose en gran número a través del país. El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley, incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas. Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones. Independientemente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno. Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas. Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos paramilitares maten y participen en otros actos criminales, aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel. No parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas de mando y control de los paramilitares. Además, hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos paramilitares y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear. El papel de la Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al fiscal general a partir de una terna que propone el presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo fiscal general sea una persona independiente, fuerte y de prestigio. La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor inconmensurable al discurso público y a la concientización en materia de derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos. También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno. Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas, que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes, contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y, en general, las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo
en mi opinión, que al llevar adelante el proyecto de ley, las víctimas, tanto de actores estatales como las de los no estatales, sigan siendo tratadas con igualdad. Y finalmente, en mi informe completo abordaré varios temas de reforma, entre ellas, y esta no es una lista exhaustiva, directrices presidenciales al sistema de justicia militar para que cumpla con la ley y el espíritu de la ley de competencia y de jurisdicción. Luego, la realización de una investigación independiente de los procedimientos y resultados del sistema de justicia militar en casos de derechos humanos, la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones tiene que lograrse. Y luego la necesidad de promover una mayor coordinación, especialmente con el seguimiento y rastreo de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre las instituciones encargadas de investigar dichos alegatos. La no prescripción de los procedimientos civiles contra funcionarios en casos de ejecuciones extrajudiciales y la necesidad de seguir respaldando firmemente a la Oficina del Fiscal General de la Nación con más personal, apoyo y formación. Now we are going to start with the question and answer session. Please identify yourself and the media you represent. We're going to start with Reuters. Sí, señor, gracias. Usted nos ha dicho muy claramente que nunca ha sido una política del Estado, pero ¿cómo abordaría usted que el descuido y el desmoronamiento del mando en el ejército y sus consecuencias puede redundar en una negligencia criminal? El relator contesta: yo he dicho con harta claridad que, según yo, el problema de los falsos positivos resultó de una práctica sistemática en el seno del ejército. Ahora, el desafío consiste en que el ejército reconozca la extensión del problema y que tome todas las medidas necesarias una vez que se hayan dado cuenta de su extensión para castigar a los responsables y también para tomar medidas que prevengan una reincidencia para que no vuelva a ocurrir. Debo decir que me siento muy alentado por las medidas que ha tomado el gobierno hasta la fecha. Ahora, queda por lograr el enjuiciamiento efectivo de aquellos que fueron responsables. Se ha empezado a tomar medidas en este sentido, pero los resultados hasta la fecha distan de ser satisfactorios. Quiero hacer una observación más. Es muy probable que aquellos que tienen inconvenientes con el actual gobierno de Colombia van a recoger mis conclusiones acerca de la naturaleza sistemática de estas matanzas para sacar la conclusión que el ejército colombiano está podrido. Eso sería una total equivocación. Yo pienso que el ejército colombiano es un ejército bien disciplinado, es una fuerza de lucha eficaz. Yo no pienso que el reconocimiento de parte del ejército, que es algo que yo espero se haga más claramente en las próximas semanas, en el sentido de que estas matanzas se han llevado a cabo a la escala en que se han llevado a cabo, no quiere decir que sea una deshonra para el ejército. No significa que se menoscabe su categoría general. Al contrario, el ejército saldrá reforzado si puede manifestarse y decir, pues sí, se hizo así, ahí están las cifras, no las vamos a poner en entredicho, vamos a llevar adelante todos los casos y no solo el caso de Soacha. Los llevaremos a tribunales ordinarios y proseguiremos y ya verán los resultados. Ya no hay matanzas. Eso es lo que yo quiero ver y yo creo que eso
va a reforzar al ejército colombiano en el futuro. Any other questions? Garo Dolinchik, de la prensa Irlando Católico. ¿Habrá recomendaciones acerca de la financiación de las brigadas militares que han tenido que ver con los falsos positivos? Una financiación que supuestamente recibieron del extranjero. ¿Usted se refiere a la asistencia financiera proveniente del extranjero? Yo, desde luego, recomendaré a todos los gobiernos y otros que brindan asistencia militar al gobierno de Colombia tengan cabalmente en cuenta las cuestiones de derechos humanos en relación a esa financiación. Yo creo que es muy importante que los gobiernos divulguen la importancia que dan a la acción efectiva por parte de los militares para que pongan fin a las prácticas de las que estamos hablando y sobre todo que castiguen a los responsables de las mismas. Is this a state policy, these compensations that have been paid out? Is it a state policy? Can you affirm that? As I was saying, sir, I know that you have received the secret directive of 2005, which sets forth the compensations, and also a chart of tariffs of rates that were offered for people who would be killed abroad when it comes to killing somebody, for example, in combat. But this is hypothetical. Do you consider that this directive is a state policy? Resolution 29. A mí me parece claramente que se trataba de una política del Estado porque si no, no hubiera estado plasmada en la Directiva 29. Me ha asegurado el gobierno que, desde luego, ya no es una política del Estado. Yo me quedaría más tranquilo si cuando me den las directrices, estas me lo aclaren oficialmente. Soy Biskubak de la agencia de prensa holandesa. ¿Acaso averiguó algo sobre los reclutadores de esos jóvenes que llevan a los jóvenes a las regiones en donde los matan? ¿Son civiles? ¿Son gente del ejército? Estos reclutadores. El relator. He escuchado mucho testimonio. El equipo y quien les habla. Llevamos a cabo más de 100 entrevistas, muchas de ellas muy minuciosas. Escuchamos largas y detalladas explicaciones del papel que desempeñan los reclutadores. No hay una respuesta sencilla a su pregunta. Si puedo usar una palabra desafortunada, se trata de empresarios o personas que harían cualquier cosa por lucrarse. Otros eran militares, funcionarios, otros era gente que estaba muy de cerca al ejército y había otros que eran simplemente mercenarios que están dispuestos a rebajarse, a cometer lo más bajo con tal de ganar dinero. No hay un solo modelo en cuanto al reclutador. Álvaro Flores, Nuevo Siglo. You were saying, sir, that it would be desirable to keep in the law, for the reparation law, very equal treatment for victims of state agents and also those are victims of illegal groups. But President Uribe is against this equality. What would be your recommendation in this regard, regarding equal treatment?
Yo pienso que es muy importante tratar de entender que hay que hacer una distinción entre los distintos procesos que están en juego. Hay un proceso que es un proceso criminal, que consiste en decir, esta persona fue asesinada, luego esta persona ha sido acusada, pero esta persona tiene el derecho que se le suponga inocente hasta el fallo final del tribunal. Pero nosotros sabemos que un fallo en los tribunales puede llevar años. Ojalá la situación mejora, pero hay casos que se arrastran desde el 2002 y el 2003 que siguen en curso en el sistema. Por eso, decir que cuando alguien es víctima de la violencia de actores no estatales, podemos cumplir con el derecho de derechos humanos y brindar indemnizaciones o reparaciones ante una situación trágica. Ahora, si uno tuvo la mala suerte de ser asesinado por un agente del Estado, ya sea un militar o cualquier otra persona, pues lo siento mucho, van a tener que esperar 6 o 7 años hasta que haya una sentencia final. Esto es completamente incongruente con el derecho internacional de derechos humanos y es muy contraproducente en cuanto a la percepción que da el gobierno en el pueblo colombiano. Yo me he enterado de casos trágicos, tragedias espantosas, personas que han llegado casi a la indigencia porque se había matado al cabeza de familia, al padre, al hermano, al hijo. No tienen dinero y es un error, pues, que el Estado diga, lo siento mucho, señora, pero espere que el tribunal emita el fallo final. Solo se trata de esperar 5 años más y entonces le daremos su indemnización. Hay que separar los dos procesos, que el proceso criminal siga su curso y al mismo tiempo que el acusado se suponga inocente hasta que no se le condene, pero que se haga algo inmediatamente para aliviar la situación tan trágica en la que están sumidas las familias de las víctimas. Juan Esteban, Semana. I would like, are you familiar with international situations? Could you make a comparison with what you've seen here in Colombia? Is it similar to what you've seen in other countries? Have similar things occurred in other countries, sir? Bueno, esa pregunta es fácil, aunque es una pregunta imposible a la vez. Es fácil decir que lo que sucede en Colombia no es inusual, pero en fin, cada país tiene grandes problemas de derechos humanos, con la excepción del mío propio, por supuesto. Y los problemas de las ejecuciones extrajudiciales se producen por doquier en el mundo y es parte del reto que tiene un gobierno. El gobierno se tiene que decir que aunque se le esté acusando de ejecuciones extrajudiciales, no significa que seamos particularmente malos o malvados. La policía y los militares siempre están muy armados, a veces se hallan en situaciones muy difíciles, sobre todo en Colombia, y cometen errores por todo tipo de razones. Entonces, pues sí, lo que está sucediendo en Colombia sucede en muchos países también. La parte imposible de su pregunta tiene que ver con las comparaciones. Y la verdad que no vale la pena ni siquiera tratar de decir si Colombia es mejor que Suecia o si Colombia es mejor que Perú. Hay solo una medición para Colombia. Colombia tiene que hacer lo que puede hacer. Colombia tiene una sociedad muy sofisticada. Tiene un sistema de gobierno muy desarrollado, también es un Estado de Derecho y quiere imponerse un listón muy alto y ese es el listón que yo estoy aplicando. Marta Patricia Castellano from Caracol Radio. In the wake of the meetings you have held with victims, military forces, social organizations, do you believe that
Colombian justice is operating in this case in order to protect or prevent cases of falsos positivos? Yo pienso que la situación es compleja. El sistema de justicia de Colombia es complejo, lo confieso. Por una parte, está el tema de los recursos y yo he señalado a la Fiscalía, la cual, huelga decir, no cuenta con recursos adecuados para desempeñar el papel que se le ha impuesto. He planteado casos específicos en los que hay verdaderos problemas. Hay archivos que se empolvan durante 18 meses y están estancados. Yo sé bien que tienen demasiada carga de trabajo, pero esta razón no basta. Tengo el sentir que el sistema judicial tiene que manejar sus propias operaciones con más eficacia que hasta la fecha. Y yo pienso que de alguna manera, y abundaré en ello en mi informe completo, es necesario que haya un mecanismo de coordinación más eficaz entre las distintas ramas de la judicatura. Y como ustedes verán, en mi declaración, yo he emitido críticas acerca de algunos jueces militares que, en general, me parece, no están actuando de conformidad con el espíritu y tal vez acaso también la letra de la ley, porque tratan de imponer demoras en el enjuiciamiento eficaz de algunos de los casos. Yo espero que en algún momento u otro se resuelva este último problema con cierta celeridad a través de una directiva de los más altos niveles que instaría a los jueces militares a poner fin a esta práctica de tratar de imponer su jurisdicción en casi todos los casos, incluso cuando parece patentemente un asunto de derechos humanos y no de derecho militar. Pablo Rodriguez, AFP, you raising different types of suspension of giving incentives to military for executions. Do you see this as being the cause of the problem that's given rise to this problem, or do you see other causes or other reasons for generating this situation? And you call for the military to recognize the magnitude of the problem. When meeting with the military, did you see a very favorable atmosphere for arriving at that solution? El relator contesta. Para mí es imposible realmente manifestar con exactitud qué papel desempeñó el sistema de premios, el de la Directiva 29 o en términos generales en relación a las prácticas en el ejército, pero en fin, yo sí me quedé con un sentir muy claro de que muchas de las personas involucradas estaban motivadas por esos premios de bastante poca monta que se les ofrecía para mostrar más bajas, para conseguir más bajas. Desde luego que es parte del problema. ¿Y cuál era la última parte de su pregunta? Sí. A ver. Yo pienso que el ejército respondió como yo hubiera esperado, o en todo caso hubiera esperado que respondieran. En cierto sentido están progresando, han establecido procedimientos. Yo creo que ha hecho gala de una buena voluntad, pues quiere asegurarse de que esto no se vuelva a producir. El problema, sin embargo, y francamente, esto no se limita exclusivamente al ejército colombiano. Es un problema que tienen muchos gobiernos por doquier en el mundo. Hay una tendencia de seguir adelante y decir, bueno, sí, han sucedido cosas lamentables, qué pena, pero adelante. Y hasta la fecha no he visto una aceptación oficial por parte del ejército que indique, pues que sí, que
hubo un caso significativo de casos en una cantidad importante de departamentos. Es verdad que es un problema que tenemos, lo lamentamos, vamos a facilitar los enjuiciamientos para poder seguir adelante. Yo creo que el ejército está yendo por el buen rumbo. Ahora tiene que tomar una medida adicional, el del pleno reconocimiento, y esa medida está aún por tomarse. I'd like to know what is the figures that you have when it comes to the reduction of cases in the last 6 months, the reduction of EJEs in the last 6 months. What figure would you have? And secondly, things are highly polarized, as you've seen. There's no middle-of-the-road approach. What could you recommend to try to bring the two extremes together, closer together? Bueno, voy a contestar primero a la segunda parte. No estoy tan seguro que la situación sea tan polarizada en lo que se refiere a este tema en concreto. Inevitablemente va a haber conservadores, tradicionalistas, que van a querer defender al ejército a toda costa y vinculan esto al honor de la patria. Estas personas están sencillamente equivocadas y están realmente perjudicando al ejército. El ejército es mucho mejor que eso. El ejército está empeñado en lograr ciertos resultados y la mejor manera de lograrlos es depurando sus propios procedimientos. Yo no creo que hay tanta polarización en lo que se teme, en lo que se refiere a este tema. En cuanto a las estadísticas, ese es un tema más difícil para mí y a lo mejor aquí me dirán que padezco esquizofrénica, porque miren, una de las cosas buenas del sistema colombiano, del gobierno colombiano, es la obsesión que tienen por las estadísticas. ¿Acaso hubo 11 casos en Soacha? ¿O 23? ¿Acaso se trata de 19? Y bueno, entonces cuando uno pregunta cuántos casos ha habido en los últimos 6 o 9 meses, si mal no recuerdo, del debate con el ejército, hasta me dieron cifras que estaban reñidas. Algunos decían que la última muerte fue en septiembre y no sé, creo que Santos dijo que la última tasa fue en diciembre. Pero lo que pasa es que también, por otra parte, las cifras no son tan convenientes, porque si es 95, 102 o 150, esto no cambia la naturaleza del problema y creo que no hay que estar obsesionados por estas cifras. Lo que sí puedo decirles es que todas las estadísticas que me han dado, todas muestran una gran mejora y todas me dan a esperar que esa práctica que yo menciono ya no se lleva a cabo. Pero el otro lado de esa moneda es que la práctica se estaba llevando a cabo en la realidad y estaba continuando porque no había a la sazón las medidas que ahora hay. Juan Álvaro Castellano, Latin American Service of VOA, Washington. When Mr. Alston, you were talking about the fact that the military forces recognized that the rewards and incentives stimulated action of these executions that we're calling falsos positivos. And do you see it, yes or not, sir? Would it be possible to eliminate these incentives somehow from the policy at present that's in force? El relator contesta: yo espero que eso ya se haya hecho, que ya se hayan suprimido esos incentivos. Les diré que uno de los problemas es que los incentivos distorsionan. A ver, si a mí me pagan por la cantidad de palabras que pronuncio ahora, pues yo voy a seguir hablando hasta medianoche. Y eso
me hace perder de vista que lo único que yo quiero hacer ahora es transmitir un mensaje sencillo. Por eso el ejército debería o debe darse cuenta que el imponer una referencia en particular trastorna la mismísima naturaleza de las operaciones que se llevan a cabo. Yo no creo que convenga al ejército tener este tipo de incentivos. Yo espero realmente que no solo por razones de política, sino que también en la práctica ya se hayan eliminado definitivamente. Tatiana Pérez Telesur. Good afternoon. We're happy to have you here. You made a recommendation so that the next Fiscal General, who will be elected soon, be independent and work in a transparent fashion. Do you believe, sir, that part of the slow advance in dealing with these cases was a lack of independence between the Fiscalía and the government? Thank you. La respuesta es bien sencilla. No. Mi comentario no es una crítica hacia el actual fiscal general. No. Lo que manifiesto es que el sistema constitucional de Colombia depende sobremanera en el sistema de contrapesos que existe, y del mismo modo en que el gobierno colombiano ha estado dispuesto a invitarme a mí como un contrapeso extranjero, también conviene a un gobierno reconocer que le conviene tener una fiscalía auténticamente independiente. Claro, esto puede menoscabarse con un nombramiento desafortunado. Eso es todo. No hay micrófono. Constanza Vieira, Interpress Service Agency. I have a question regarding the international system, in the United Nations, international community. Now, these cases have been denounced for many years, talking about extrajudicial executions, and the office where we are now has been including in a number of years this very phenomenon. And I'm wondering, when I listen to you, sir, you as a special rapporteur, that you only come when it's possible to say that the problem is partially solved. Now, how many deaths could have been avoided had it been possible for the information by the reporters been portrayed in a different way, presented a different way? I'm wondering how many deaths could have been saved if the international community and the United Nations had reacted in a more, how would I put it, more all-embracing way, more expedient way earlier. El relator contesta, vaya, es un nuevo enfoque. Usted está diciendo que es culpa mía que se haya llevado a cabo estas ejecuciones. Mire, su pregunta es de lo más compleja. Yo sé muy bien cuál es el rumbo por el que usted está yendo. Yo, como experto en derechos humanos, a mí me corresponde fijarme en las deficiencias de los gobiernos, y yo no quiero que piensen que estoy dando excesivo crédito al gobierno colombiano. Ahora, al mismo tiempo, el hecho de que el gobierno colombiano haya acogido esta oficina durante los últimos 10 años, el hecho de que todos los años haya tenido que lidiar con informes que desde luego yo sé no quiere y no desea, indica por lo menos un compromiso que muchos otros países no han demostrado en años recientes.
En relación a mi propia posición, yo dependo completamente en los gobiernos para tener acceso a un país. Yo tengo una larga lista de países a los cuales he pedido una invitación y no me la han cursado. El hecho de estar aquí es importante. Y yo espero que se esté pasando una nueva página. A lo mejor si hubiera venido un año antes, hubiera tenido un impacto. A lo mejor no les sabría decir. Usted ha fomentado, usted ha hablado de los falsos positivos y el papel de los militares. ¿Cuáles serían las repercusiones judiciales para los militares y las altas esferas del gobierno si es que llegasen a aceptar esto? El relator contesta: yo creo que en mis anteriores comentarios yo he demostrado los dos lados de la moneda. Quiero ser realista. En cuanto al costo, los conservadores, los nacionalistas van a decir esto es un gran bochorno para Colombia porque estamos admitiendo que nuestros militares estaban ejecutando sistemáticamente a una cantidad importante de jóvenes. Este sería un completo error. Yo creo que vemos a militares por doquier en el mundo con la obligación de participar más directamente en estos debates. No quiero decir mucho sobre Estados Unidos aquí, pero si se fijan en el debate sobre las bajas civiles en Afganistán, por una parte está el jefe de las Fuerzas Armadas diciendo hay que poner fin a esto, hay que cambiar las políticas, y luego uno no se da la vuelta y se dice los militares americanos son unos cobardes, han suscitado un gran deshonor en Estados Unidos. Hay que verlo desde el ángulo de un ejército que pueda reconocer esto y también un gobierno que se puede manifestar y decir lo que la gente ya sabe. Desde luego, a mí me parece que las pruebas son abrumadoras. Yo no creo que se pueda poner en entredicho lo que ha sucedido. Y yo pienso que el gobierno pues solo se podría fortalecer con esto. Su credibilidad se reforzaría, su capacidad de seguir adelante armando una eficaz fuerza armada se fortalecería. Y yo pienso también que el reconocimiento general de la comunidad internacional sería de gran valor. Any more questions? Well, thank you very much indeed. Just some information I'd like to ask. We're told that the Directive 29 is no longer in force, or the system of incentives is no longer in force, because the Senate's Commission on Fossil Positivas said that Directive 29 has been changed, but the compensations incentive system has been changed. So what exactly were you told, sir? El relator contesta, sigo esperando. Sabe usted, pero tengo razones para pensar que pronto recibiré una respuesta contundente del gobierno sobre este particular, y de no recibirla, desde luego va a figurar en mi informe. Thank you. Collective of lawyers is saying that the social organizations have a number of figures regarding forced disappearances that they've increased in recent months. They've increased because on the basis of our analysis, EJEs, we could say, are running very smoothly, if I can put it that way. It's not easy to discover them now. It's becoming harder. And people are very much afraid of denouncing these acts.
In your report, will you bear in mind this close link that exists between forced disappearances and extrajudicial executions? And have you borne this in mind and raised this with the government? And what do you think about the figures, this rising trend in forced disappearances, where it looks as if EJEs have been dropping recently? Thank you. El relator contesta. Me parece que su pregunta es muy acertada. Es algo que fue señalado a mi atención con muchos de mis interlocutores, con mucha de la gente con la quien yo hablé. Hay muchas preocupaciones en torno a las desapariciones forzadas. La razón principal por la cual yo no estoy celebrando esa disminución en las ejecuciones es porque hay que esperar a ver si esta disminución no ha estado acompañada por un aumento correspondiente en las desapariciones. Eso sería un gran revés. Hay pruebas anecdóticas en cuanto a un aumento significativo. Ahora bien, no se han demostrado todavía. Por eso va a ser muy importante ver en los próximos meses cómo evoluciona esta situación. One final question. Ana Rotas, UN Radio Colombia. ¿Tiene usted acaso alguna recomendación para las familias colombianas que viven en los sitios o en las zonas más peligrosas del país? Me refiero a los niños, los padres, los maestros. ¿Qué les diría usted, señor relator, acerca de este problema? El relator contesta. Es una cuestión que tiene que ver con la seguridad. Y yo sé que esto les va a parecer raro, pero yo no he venido aquí como experto en materia de seguridad. Yo puedo hablar con la contundencia con la que hablo porque yo me especializo en ejecuciones extrajudiciales. Hubiera tenido que hacer una misión muy distinta y hablar con otro tipo de gente en el país para contestar eficazmente a su pregunta. Bien, pues quiero manifestar que me parece que el nivel de interés sobre este particular es sumamente alentador. Quiero recalcar lo que se acaba de plantear, a saber, el problema de las desapariciones forzadas es parte del mismo estado de cuentas y yo espero que en los próximos meses no vayamos a ser testigos de un aumento significativo en desapariciones forzosas. Para terminar, quiero manifestar que yo espero que los problemas preponderantes que han caracterizado los años, desde luego desde el 2004 al 2005 hasta el 2008, se reconozcan claramente, que los reconozca claramente el gobierno y que se tomen nuevas medidas eficaces para acelerar y dar más eficacia y eficiencia al sistema de justicia de este país y que se pondrá fin a esa impunidad que han disfrutado hasta la fecha aquellos que han llevado a cabo estas ejecuciones. Y creo que lo he dicho ya en reiteradas ocasiones. Yo pienso firmemente que no hay nada que más pueda convenir tanto al ejército como al gobierno que ir adelante por este rumbo. Las negaciones y las dilaciones llevan mucho tiempo y energía, desperdician los recursos que son imprescindibles para realmente llevar a cabo al gobierno. Christian Salazar says, I'd like to thank Mr. Alston, his entire team, who have been working more than 10 days, 14 to 16 hours, virtually non-stop, focusing on this theme. We, of course, give a warm welcome on the part of the entire report to the
the statement this morning and also the report that can provide a course that can be followed in the country on these themes. Thank you very much indeed, Philip. Tengo una palabra más y simplemente quiero poner en una situación algo incómoda a una persona en particular, mi intérprete Isabel de Luis, muy amable señor, que ha hecho un trabajo extraordinario y que ha violado todas las reglas laborales de Naciones Unidas, que pues se despertó a las 3 de la mañana hoy para traducir mi declaración. Quiero darle las gracias.